Buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo e interesante programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular que ha hecho parte de las civilizaciones humanas desde siempre. Me refiero a la migración, al desplazamiento de poblaciones, al desplazamiento de pueblos, de naciones, hacia territorios distintos al suyo, territorios vecinos en muchos casos. Actualmente, en Sudamérica, se está viviendo una de las migraciones más grandes de la historia de esta región. Tal vez no la más grande, pero sí en este 2021, una de las más grandes. Me refiero a la migración venezolana, una migración que es de conocimiento público. Según cifras de Naciones Unidas, más de 5 millones han salido de Venezuela en los últimos 10 años, 5 millones de personas, solo por detrás de Siria, que sabemos que tiene una década en una guerra cruenta y que hace prácticamente inhabitable muchas de sus ciudades. En el caso venezolano se habla de manera muy particular de una crisis económica, de una crisis política, y la gente sale en busca de mejores oportunidades y muchas de esas personas se han desplazado a otros países de Sudamérica, países con sus propias crisis y con sus propios problemas. Para tal efecto, vamos a hablar con un migrante venezolano, una persona que salió caminando de Venezuela. Y suena jocoso o suena a veces increíble creer que se puede caminar de Venezuela a Argentina o de Venezuela a Chile o a Brasil o a cualquier otro país, sabiendo que los países suramericanos son enormes. Vamos a hablar con Israel Farfán, venezolano, migrante, documentalista, quien ha grabado toda su travesía y se encuentra en esta oportunidad en la ciudad de Medellín, en Colombia. Él es el creador de los documentales Buscando a los hijos de Bolívar y del documental Los hijos de Bolívar. Muy buenas noches, Israel. Bienvenido a Contacto Global. Alejandro, muy buenas. Muchas gracias por la invitación, de verdad aquí en Contacto Global, súper encantado por la invitación y por la oportunidad de poder mostrar un poco el trabajo que se está realizando, ¿no? Y lo que estamos haciendo y las razones por las cuales estamos haciendo este trabajo, ¿no? Claro que sí, Israel, un gusto saludarte, bienvenido a Contacto Global. Israel, para entrar en contexto, las personas que nos están viendo en este momento, háblanos un poquito de tu trabajo, háblanos un poquito de estos documentales de Buscando a los hijos de Bolívar, háblanos un poco de ese periplo que has tenido tú como migrante al salir de tu país caminando. Bueno, Alejandro, fíjate, es bien importante porque es como el grueso de todo lo que estoy haciendo desde hace 3 años aproximadamente. En el 2018 arrancamos desde Lima. Salí de Venezuela, no salí caminando en aquella oportunidad, salí en autobús, pasando por cada una de las trochas, por cada uno de los países sin ningún tipo de inconveniente, pues, se llevé un pasaporte. Y llegué a Lima bastante bien. Obviamente cuando llegué a Lima consigo una realidad diferente a lo que siempre te pintan. Y a partir de allí empiezo a trabajar en una agencia de publicidad. Ya yo tenía mi cámara, yo vengo tiempo ya estudiando, un poco aprendiendo sobre el tema. En Lima me dan la oportunidad de trabajar por una agencia de publicidad en donde también me di cuenta que tengo el talento y tenía las herramientas, y viendo toda la realidad que estaban viviendo muchos de los venezolanos por fuera, y que de repente en Venezuela no saben la historia, empiezo a grabar, empiezo a realizar todo una especie de grabación, armé una serie de preguntas, coloqué el nombre que se llama Los hijos de Bolívar por América Latina, que es una serie documental que vamos a llevar a cabo por cada uno de los países del continente sudamericano. Aprovechando todo esto, también acabamos de abrir un canal que para mí es sumamente importante darle una fuerza mayor ahorita, que es un canal que se llama Buscando a los hijos de Bolívar. En este canal de YouTube queremos mostrar un poco lo que es la realidad del venezolano dentro de cada una de las ciudades que vayamos a visitar, el cuento del costo del arriendo, cómo es un poco la ciudad. Es un tema también turístico, pero a su vez también informativo, y me parece que es bien importante resaltar eso, porque habrá muchos venezolanos que están de repente en algunas otras ciudades que no saben que por lo menos acá en Medellín, que es la primera ciudad que estoy visitando luego de
de volver a Venezuela. De repente no saben que el sistema de transporte es excelente, es muy, muy bueno. Entonces ese tipo de cosas quiero mostrarlas. O de repente que en Lima el clima es bastante extraño porque es una ciudad bastante gris, en donde no se ve el sol todo el tiempo, son 9 meses casi que gris totalmente la ciudad. Entonces son cosas que nosotros también a través de este canal queremos ir mostrando, Alejandro. Muy interesante. Muy interesante de lo que nos estás hablando, Israel. Y fíjate que ciertamente desde la antigüedad, después de la pena capital como sentencia, uno de los peores castigos que se le daba a una persona juzgada era el destierro, ¿no? Representando esto, que salir uno de su tierra, de donde nació, de donde se hizo, no es una tarea fácil para ninguno. Las causas son diversas y lo decía yo en la introducción a nuestro programa de hoy. Pero ¿por qué Israel Farfán Venezuela? ¿Qué te hace decir a ti, mira, es hora de buscar otro rumbo? Fíjate, Alejandro, en el primer momento fue realmente un tema de sociedad. Sentía que en Venezuela la sociedad estaba un poco corrompida, veía que todo el mundo no estábamos dando un aporte real a la nación y sentí la necesidad de repente buscar otras fronteras y conocer de repente otras culturas, en las cuales en su momento pude haber pensado que era mejor lo que se estaba viviendo. Sin embargo, ese proceso de ir conociendo algunos otros países te hace entender también que cada país tiene su propia cultura y, según también mi criterio, que en Latinoamérica las culturas, a pesar de sus diferencias, son muy parecidas. En Latinoamérica tenemos los mismos problemas en Argentina, en Venezuela, a diferentes grados. Ok, en Argentina tú escuchas también de corrupción, escuchas también de inseguridad, escuchas problemas también de salud, me explico. Entonces, cada uno de estos países considero que tienen muchas similitudes y esa es la realidad que obviamente también se quiere mostrar en el documental, ¿no? Ya esta segunda vez que estoy saliendo, porque yo de Lima vuelvo a Venezuela, empiezo a grabar en Venezuela, en Caracas, principalmente en el estado Miranda, decido salir y estoy acá ahorita en Medellín porque ya con otra idea, también con esa idea de mostrar esa realidad del venezolano que va a pie caminando, que sale de Venezuela por diferentes necesidades, más que todas económicas, porque no tienen que comer, viven muchos niños, personas y parejas con niños pequeños, personas mayores con bolsos súper inmensos. O sea, es una cuestión de que a veces también es ponernos en el zapato también del otro. O sea, y quiero, mi objetivo principal es ese, mostrar esa realidad, demostrar el lado humano, o sea, que podamos tener ese poquito de empatía, de colocarnos en los zapatos de la otra persona por lo que estamos pasando, ¿no? Por lo que está pasando cada una de las personas que están siendo exiliadas o que se están dirigiendo hacia otros países o hacia una diáspora. Hablas del caso de Siria, comenzando. Siria también tiene una situación bastante fuerte y unos documentales que te sacan a veces las lágrimas y todo, ¿no? Ciertamente, Israel, entramos en un plano de conciencia de que emigrar no es fácil, porque muchas veces uno deja una vida atrás y una vida que en muchas ocasiones se extraña, que a veces era una buena vida. Ahora bien, Venezuela ha sido un país que históricamente no se ha caracterizado por ser un país de migrantes. Fue un país muy próspero, fue un país muy estable, donde realmente tenía una economía que le garantizaba a sus ciudadanos una cierta calidad de vida. Pero como decías tú ahorita, citabas por ejemplo Argentina, por citar a cualquier país de la región, que los problemas de estos países son muy comunes y son muy cercanos entre sí. La corrupción, la economía, el tema de los accesos a los servicios y para de contar. Ahora bien, y el acceso a las oportunidades, que es muy importante. Ahora bien, en este periplo que has iniciado tú por Sudamérica, ¿cuál ha sido el común denominador que te has encontrado en tus semejantes, en las personas que como tú han migrado en condiciones muy duras y muy difíciles? Porque no es lo mismo tú migrar y llegar a ser un inversionista con un capital, o sea, si tú llegas con capital te van a recibir bien en cualquier parte del mundo, que tú salir prácticamente con tu ropa y con las poquitas pertenencias que tengas. Son dos condiciones muy diferentes de migrar. ¿Cuál ha sido el común denominador que te has encontrado en este sentido?
Fíjate, Alejandro, es algo que no me gusta encasillar, por así decirlo, decir cuál es el mayor. O sea, creo que hay tantas realidades totalmente diferentes en cada uno de los países. No es lo mismo el venezolano que está acá en Medellín, que lo estoy viendo de una forma, según mi criterio, bien próspero. Me gusta esta ciudad para los venezolanos que he visto de repente no estarán, no serán inversionistas, pero hasta el que vive en una comuna, como le llaman acá, de un estrato bien bajo, también se siente contento, se siente feliz, le gusta la ciudad. Ojo, es lo que he visto hasta el momento. También he visto venezolanos también que están ejerciendo la indigencia, que están en la calle pidiendo. O sea, son múltiples factores. Por lo menos acá en Medellín me parece que el común denominador es que el venezolano le está yendo bien, relativamente. Ojo, es un país hermano, tenemos unas costumbres muy parecidas, ¿ok? Y creo que eso es un factor bastante importante, y acá Medellín por lo menos me recuerda mucho a mi ciudad natal, a Caracas, ¿no? Entonces son cosas que creo que de repente pueden hacer que una persona de Caracas, Valencia, del centro de la ciudad, llegue a Medellín y se sienta muy a gusto, ¿no? Entonces son situaciones, bueno, y te repito, que son muy diferentes. En Venezuela también conversé con personas que se tuvieron que devolver de diferentes países que económicamente estaban mejor que Venezuela, se podría decir, pero ellos tenían una vida en Venezuela que decidieron retomarla, y a muchos les está yendo bien también en Venezuela. Entonces, es una realidad muy diversa y muy, muy grande, y también son cosas que me gustaría de repente que pudiese la gente observar y ver en el trabajo que se está haciendo, porque muchas veces nosotros juzgamos a los demás sin saber las condiciones del otro y creemos que nosotros lo estamos haciendo muy bien, y cada quien, como siempre lo digo en todas las oportunidades que puedo, cada quien tiene su propia película, cada quien tiene su propia historia, y no somos quien para jugar a los demás. Simplemente se quiere mostrar una realidad de la que vive cada uno de los venezolanos, que nosotros podamos entrevistar y que cada quien saque su propia conclusión a partir de ella. Muy interesante. Muy interesante lo que nos estás diciendo, porque ciertamente nos habla de esa pluralidad de razones, de conceptos y de experiencias propias que está teniendo cada persona que se encuentra por fuera. En esta diáspora venezolana, desde que empezó con mayor vigor, hace unos aproximadamente 6 años, ya que se vio como que con más fuerza, se han encontrado distintas anécdotas, ¿no? Que se van topando, algunas por los medios de comunicación, otras de viva presencia. Y citaba yo al principio de esa capacidad de una persona tomar una decisión de decir voy a caminar X cantidad de miles de kilómetros, con niños, con ancianos, mujeres, hombres, en unas situaciones que generó incluso el concepto, la denominación de crisis humanitaria. Cuando tú te topas con estas realidades, no sé qué tan vigentes estarán hoy en 2021 lo que te estoy diciendo. Venimos pasando una pandemia global donde la gente sale de su país a buscar una mejor calidad de vida y se encuentra con esta pandemia y todas las restricciones y afectaciones que tiene a nivel mundial. Cuando tú te encuentras con estas personas que han tomado semejante decisión de simplemente salir con lo que tienen encima y caminar, y simplemente caminar. Hay un documental, no sé si es colombiano, que habla, se titula Los Caminantes, por ejemplo. ¿Cuál es el sentir que puede tener una persona? O sea, ¿cuál puede ser la esperanza, ese motor que le marca ese destino hacia donde un caminante, por llamarlo así con mucho respeto, hacia ese destino donde un caminante quiere llegar? Fíjate, Alejandro, yo tengo un video en YouTube, el canal Buscando a los Hijos de Bolívar, en donde hay algunas pocas tomas que se puede hacer. Viene solo con 2 maletas, un bolso, una maleta, la cámara, muchos temas de preocupación de que se te pueden robar. O sea, el camino es muy, muy fuerte, muy, muy rudo. Entender eso, obviamente yo salí de una forma totalmente diferente, porque lo asumí que lo estaba haciendo por el trabajo que quiero mostrar, ¿no? Y realmente, como le digo, mucha gente lo hice y lo disfruté, por así decirlo, pero hay mucha gente que la sufre, y porque es demasiado fuerte, y personas que se le hacen ampolla en los pies. Yo tengo unas fotos también en el Instagram, también Buscando a los Hijos de Bolívar, es el Instagram de nosotros, en donde
le hago las fotos a un chico que venía en chancletas, en pantuflas, y las medias ya las tenía rotas. O sea, son N cantidad de situaciones que se te pasan en ese momento ver. Y te haces esa misma pregunta siempre, o sea, ¿qué motiva a una persona a salir de su país o de su zona, en donde nació, en donde creció, para ir a otro país con qué esperanza, ¿no? Con qué ganas. Y ojo, y obviamente en ese video digo que una admiración increíble a todas esas personas que vienen a pie a diario, que son N cantidad de personas. Me topé con varios refugios que ayudan a los venezolanos y nos decían que entre 200, 250 personas al día pasan por cada uno de esos refugios. O sea, esa es una de las entradas hacia Colombia. Imagínate las demás, imagínate hacia Brasil. Entonces, o sea, ver eso también es muy preocupante, y es lo que tú dices, o sea, ya es una crisis humanitaria, es un tema que a veces hay muchas personas que no les gusta que se les nombre así por temas de ideologías y todos estos temas, pero es así. En Venezuela está ocurriendo cosas, hay personas que están muy bien, y yo lo sé porque estuve en Venezuela y también vi que hay gente que puede resolver, y que en Venezuela hay gente que está muy bien y muy cómodo a nivel económico y muchos otros factores, pero la gran mayoría no lo está, y por eso la gente decide salir. Ciertamente, ciertamente. Hace no mucho veía a un medio de comunicación mexicano, medio de comunicación también de redes, mexicano, que estuvo un tiempo en Venezuela, tratando de mostrar la cara de la otra Venezuela, que a pesar de la crisis sigue existiendo. Porque, y me acuerdo que una de las cosas que decía este periodista, llamémoslo así, supongo que es ese su rol, su profesión, él le impactaba mucho la infraestructura. Él estaba puntualmente en Caracas y sus alrededores, y él hacía una analogía y decía que Venezuela se veía que había sido un país, porque esa infraestructura, él decía que no la encontraba ni en el propio México. Evidentemente estamos hablando de un país que tuvo una época de gran abundancia económica, y cuando decidió invertir en sus infraestructuras, ahí quedaron su infraestructura, y eso todavía puede ser notorio. Digo esto porque hay que dimensionar a Venezuela como país, pasado, presente, para poder anhelar un futuro. Ciertamente, muchas de las generaciones que están saliendo ahorita de Venezuela no conocieron esa Venezuela más próspera, esa Venezuela donde podías salir en la mañana a buscar un empleo y estar contratado y estar empleado, y ese salario te alcanzaba para tener una calidad de vida medianamente decente y mejor que en otros países de la América Latina. El que tiene memoria de eso seguro vive de una manera nostálgica esos mejores tiempos. ¿Cómo ha sido la recepción del venezolano en sus países vecinos donde ha llegado? ¿Cómo ha sido el tema de la xenofobia? Porque muchos venezolanos se quejan, y yo quiero que tú me ratifiques esto, que cuando Venezuela fue un país próspero, fue un país de brazos abiertos de todos lados, no solo de América, de Europa, de todos lados, de Asia, y donde usted llegaba siquiera, en el caso de europeos, por ejemplo, sin siquiera hablar el idioma, y en poco tiempo ya tenía un negocio y prosperaba, y ya está trayendo a toda su familia de Europa. Hoy día muchos venezolanos se quejan de que no están sintiendo la misma recepción, y que por el contrario están sintiendo tratos que no son los más adecuados. ¿Hasta dónde es cierto esto, y cómo es cierto y en qué manera no lo es? Fíjate, Alejandro, yo considero que el tema de la xenofobia en Venezuela en algún momento lo hubo, obviamente, no en los grados de los cuales estamos siendo los venezolanos. No quiero decir la palabra víctima porque tampoco es un tema de victimizarse, ¿no? Pero sí estamos siendo blanco de grupos que arman el tema de la xenofobia, o les gusta. Es un tema ojo, para mí es un tema de poca capacidad de entender ciertas cosas, ¿no? O sea, al final, que tú seas de una parte del mundo u otra no te marca como ser humano, como persona. Entonces creo que eso para mí está bastante mal. Acá en Colombia lo he visto muy poco, no, de verdad no lo he notado. He visto que por lo menos acá, en la primera ciudad que he visitado, que es Medellín,
La recepción es muy, muy buena del paisa, como le dicen acá, una persona bastante educada, como lo dije hace algún rato, me parece que es una ciudad bien, muy parecida a Venezuela. Estuve en Ecuador, estuve en Ecuador muy pocos días, voy a volver a pasar por allí. Me pareció que, no, que sí, hay un poquito más de xenofobia, obviamente hay mucha información por ahí que se consigue en internet de eso, y en Perú estuve una estadía bastante grande y sí lo viví a carne propia, sí, eh, de muchas personas, sin embargo, también como también le digo a todo el mundo, o sea, también muchas personas en Perú, tengo muchos amigos, muchos panas, como decimos en Venezuela, súper increíbles, personas que yo sé que llegó hoy en día a Lima y van a recibirme, y al igual que amigos venezolanos, y que estoy haciendo amigos también acá en Colombia y todo este tema. Al final, respondiendo a tu pregunta concreta, sin darle tanta vuelta, sí hay un tema de xenofobia, claro que lo hay, pero hay unos países que tienen, como ese arraigo más que otros. Escuché, yo estando en Perú, adjetivos calificativos por el simple hecho de ser venezolanos que tú dices, no, esto no tiene sentido, es algo incongruente para mí, ¿no? Claro, y es algo muy sensible. Llegamos a un punto en que se puede sentir la sensación, porque he podido compartir con migrantes, en donde se piensa que todo el venezolano es ladrón y toda la mujer es prostituta. Y perdonen porque sé que lo que estoy diciendo es un poco fuerte, pero es una concesión en algunos casos, y es bueno decir la verdad, porque como hay gente que no es buena, gente que es mala, que piensa así, que busca más bien sacar provecho de la necesidad ajena. Hay gente muy buena que de verdad ha recibido de brazos abiertos y ha ayudado hasta donde he podido a estos venezolanos. Y hay gente que le tiene un verdadero amor a Venezuela y a los venezolanos, porque hay gente en estos países que recuerda cuando ellos necesitaron o sus antepasados necesitaron el apoyo de Venezuela, ahí lo tuvieron. Y hablemos de estas personas, Israel. Hablemos de estas personas buenas que te has encontrado en tu camino, de estas personas que a pesar de ser extranjeras o de tal vez no tener mucho cómo brindarle un apoyo a estos migrantes, se lo brindan y se lo dan con una fraternidad real. ¿Qué anécdota nos puedes contar al respecto? No, Alejandro, con respecto a eso es súper increíble. En Perú trabajé con una señora en un restaurante que, bueno, no podía pagar de repente el sueldo, pero sí me ayudó muchísimo. Yo estuve en Perú también enfermo, el tema de la salud es un poco costoso también afuera, ¿no? No sé qué tanto que en Medellín, no he investigado sobre eso, sin embargo, en cualquier momento nos sentamos y conversamos tú y yo sobre ese tema también. Pero nada, la señora súper, súper amiguísima. Acá en Medellín también he conseguido personas súper increíbles. Yo desde que arranqué este proyecto también hay muchas personas que me han contactado desde muchos lugares, en Estados Unidos. He conocido gente venezolanos que están en Vietnam, en Europa. O sea, he tenido una recepción bastante buena. Sin embargo, me ha faltado como dar el clavo exacto para conseguir a las personas para tratar de este proyecto culminarlo completamente, ¿no? Te entiendo perfectamente y muy interesante porque se habla algo que yo creo que es lo que ha de predominar entre nosotros los seres humanos, como dice una persona que tenía un programa ya en nuestro país natal, decía que compartimos nuestra única y contaminada nave espacial, y es verdad, o sea, todos estamos en el mismo globo, y si esta nave se empieza a colapsar por un lado, seguro si no se nivela pronto se hunde completa. Eh, Sobre tu documental, ¿cuál es el objetivo que tú persigues con tu documental? ¿Cuál es el norte que le has dado? ¿Dónde te ves con este documental, Israel? Con estos documentales, porque tengo entendido que son dos. Bueno, fíjate, el objetivo principal es hacer una serie documental en donde podamos mostrar la realidad de que cada uno de los venezolanos que nos puedan dar su entrevista en cada una de las ciudades que vamos a visitar. Y mostrar un poco también algo de la ciudad a nivel de cultura, sus calles, con fotos e imágenes. Y adicionalmente, de esta serie documental queremos sacar una película que queremos presentar en un festival de cine internacional. Y bueno, a partir de allí tratar de llegar lo más alto que podemos con ello, ¿no? Adicionalmente también tenemos un canal nuevo que estaba comentando hace algún rato, se llama Buscando los Hijos de Bolívar, canal de YouTube para todas las personas que quieran
suscribirse, pueden llegar, suscribirse totalmente gratis, le dan a la campanita y van a ver los videos que vamos a ir teniendo. Ahí haciendo el recorrido, vamos a ir mostrando el recorrido, ya tenemos un poco adelantado de lo que fue el viaje, ya ahorita estamos en el tema de la edición de lo que se ha hecho acá en Medellín, y en este canal vamos a ir mostrando un poco esa realidad un poco más de la ciudad, no tanto personal, sino los arriendos, qué tal, cómo es vivir en cada una de estas ciudades que nosotros vayamos a visitar para que el venezolano o no el venezolano, de repente también puede ser cualquier tipo de migrante, porque de repente un peruano va a querer emigrar a Colombia, de repente un colombiano le va a gustar emigrar a Paraguay, por decirte cualquier otro país, y así. Entonces utilizar este canal también como un medio informativo y a su vez también de entretenimiento, pues. Interesante, y a la vez de conexión con esas verdades que les toca vivir a los migrantes venezolanos fuera de su territorio, con sus distintas realidades, porque sé de tus documentales que los estás observando, que has hablado con gente que tiene, como tú decías al principio, la gente habla del migrante venezolano y piensa que todo el migrante venezolano está saliendo de limosnero, que todo el migrante venezolano está saliendo, como son en varios países de América Latina, para pararse en un semáforo a limpiar vidrio o a vender caramelitos en las calles. Y sí, es verdad, no se puede negar que son casos que se ven cotidianamente, pero se ve más gente buscando ganarse la vida honestamente que gente haciendo actividades que no sean moral o incluso legal. Pero también los documentales que te has encontrado con venezolanos que salieron en esa diáspora, que tal vez también salieron en unas condiciones relativamente precarias, pero que lograron llegar a unos puntos de estabilidad, donde no diremos que son ricos ni millonarios, pero viven relativamente similar a como vivían en Venezuela, tienen relativamente calidad de vida. ¿Qué experiencia y qué ejemplo real te da un venezolano que hace 6 años salió de su tierra o 7 años y hoy lo ves con un trabajo estable, con un hogar estable, con unos medios relativamente amplios para poder tener calidad de vida? ¿Qué ejemplo nos da una persona así? Fíjate, Alejandro, como esos casos hay miles, miles. Creo que no lo digo por cliché, ese numeral que vive por allí, los buenos somos más, creo que es real y creo que es así. Me he topado con muchos venezolanos muy buenos que a pesar de las adversidades que hayan pasado han tomado esa adversidad para salir adelante y hacer las cosas bien hechas. Y también como que han tenido una adversidad un poco menor que otras personas y lo han hecho mal. Simplemente es cuestión de cada uno de nosotros como ser humano. Y vuelvo y te repito, enseñanzas muchísimas del venezolano que también es emprendedor afuera. Yo conozco, de hecho tengo la entrevista de un amigo que ahorita está en España, después que estuvo en Lima, Perú, vendiendo teléfonos y tal. Hay otro que tuvo una casa de cambios en Perú y tiene una casa de producciones en Perú, eventos de belleza y todo este tipo de cosas, el chico venezolano de Miranda. Entonces, como esas historias hay muchísimas, muchísimas, mucho más que creo que lo que muestran la gran mayoría de los medios, que es el tema de que el venezolano es un delincuente, que el venezolano es ladrón. Claro que sí los hay, y hay bastantes también, no hay que decir que no. Y que nosotros los venezolanos a veces tendremos unas conductas que a veces en otros países nos ven como que, oh, ¿qué pasó, no? Pero sigo insistiendo que los buenos somos más y que esos ejemplos son mucho mayores que los ejemplos negativos que se ven a diario. Lo que pasa es que también el tema del venezolano se ha tratado de aprovechar hasta políticamente. En el tema de Perú, un momento que cada vez que venían unas elecciones, el tema para hablar a los venezolanos. Entonces son muchos temas que a veces uno tiene que, por eso es que también trato de hacer este documental y esta forma de hacer las cosas, porque digo, o sea, hay que mostrar una verdadera realidad, qué es lo que está pasando en cada uno de estos países con respecto a lo que es la migración, ¿no? Importantísimo. Muy importante. Muy importante lo que estás diciendo. Fíjate, tenemos varios puntos. Tenemos varios puntos. Y el tema de la tolerancia de la población. Pero hay otro tema de la tolerancia y de las oportunidades, sobre todo esto a nivel migratorio, que presentan los gobiernos. Hay gobiernos que en el ejercicio operativo han presentado políticas de legalización migratoria a los venezolanos de una manera
bien solidaria, que hay que reconocer. Ha sido el caso de Colombia, ha sido el caso del Perú, entre otros que se han cerrado un poco más. Brasil ha sido muy serio. Otros que se han cerrado, como Panamá, que más bien han puesto ciertas barreras para recibir a la migración venezolana. Autónomamente cada uno de estos países, cada uno de estos gobiernos tiene el derecho autónomo de tomar ese tipo de decisión de quererle abrir o no la puerta a la diáspora. ¿Cómo has sentido tú la receptividad oficial? Más allá de que, ok, yo te puedo dar a ti un documento para que estés legalmente en mi país, pero eso no te va a garantizar trabajo ni otras cosas, pero por lo menos estás legal. O sea, ¿cómo has sentido tú la tolerancia de los gobiernos con la diáspora? El tema con respecto a los gobiernos en ese sentido, por lo menos acá en Colombia, muy bien. He estado como hace un rato en estrato cero y el gobierno de Colombia ha ayudado a muchos venezolanos, camas, mercado, los ayudan a temas de emprendimiento y son cosas que tú dices, oye, mire, en Venezuela ya esto no está ocurriendo, antiguamente ocurría, pero ya ahorita no ocurre, ocurre acá en Colombia con los extranjeros, me explico, que es algo que uno tiene que admirar y ser agradecido. Hay muchas personas que están agradecidos con el gobierno de Colombia. El gobierno de Perú también hizo, todavía, de hecho en su momento ha hecho muchos acuerdos con los temas de los venezolanos para darle su legalidad, para que puedan de repente obtener una mejor calidad de vida, que al final eso es lo que estamos buscando todos. Todas las personas que estén migrando no está, de repente muchos no querrán ser los más millonarios del mundo y tener todo el dinero del mundo, sino simplemente estar estables, ser felices, poder vivir un rato, decir, bueno, por lo menos puedo ir a salir a comer, mañana puedo ir de viaje una semana. O sea, son temas sencillos que a veces yo considero que a los políticos, como no les interesa porque tienen todo eso demasiado fácil, o sea, no les interesa perjudicar a los demás, pues. Sin embargo, la pregunta exacta, he visto, vuelvo y te repito, que ha habido estos países con una recepción bastante buena y han permitido en cierto aspecto que el venezolano se pueda estabilizar. Muchos de ellos. ¿Por qué? Porque también hay muchos de estos países que se aprovechan también del extranjero, no hablamos solamente del venezolano, sino del inmigrante, que llega a cada uno de estos países y obviamente por situaciones buscan de pagarte un poco menos. O sea, las situaciones que ocurren en todas partes del mundo considero yo que es así, ¿no? Indiscutiblemente hay que ver que, y lo mencionamos en distintas partes de nuestra conversación, que nunca falta el oportunismo, el abuso y el atropello, que no hace parte del gentilicio o de la nacionalidad, hace parte de la naturaleza humana. Podemos encontrar personas buenas y personas no tan buenas de cualquier nacionalidad y en cualquier parte del mundo. Ya casi llegando al final de esta amena conversación, Israel, agradeciéndote de antemano tu tiempo. ¿Qué mensaje final, qué mensaje le quieres transmitir a todas las personas que están viendo Contacto Global? Los que son migrantes y los que no, porque esto lo ve gente de distintas partes de América y de Europa, en donde, hombre, se informan por lo que de repente eventualmente te topas por un medio de comunicación, pero no es lo mismo verlo que vivirlo, y tú lo estás viviendo. ¿Qué mensaje final nos puedes dar, Israel? Mire, lo que siempre digo es al inmigrante, bueno, obviamente al venezolano por afinidad, mucha fuerza, no es fácil. O sea, ser inmigrante no es nada fácil, creo que en ningún lugar del mundo es. Por toda esta situación he tenido mucho contacto con muchos amigos, hermanos, conocidos, personas que a veces se contactan conmigo y he tenido la oportunidad de escuchar cada una de estas experiencias. Obviamente también grabando, escuchar cada una de estas experiencias te da una forma también diferente de ver la vida, ¿no? Y de entender ciertas cosas. Y como te decía hace algún rato, lo único que buscamos el ser humano es ser feliz, es estar tranquilos. Y creo que es lo que todos deberíamos estar buscando. La persona que está recibiendo en su país entiendan que, como había que ver un meme por allí que decía, es un ratico para cada uno. O sea, no sabemos cuándo de repente se vuelve a voltear la tortilla y tengan que de repente nuevamente ir a Venezuela a buscar un hogar. Y obviamente íbamos a estar los venezolanos, creo, aportando, ¿no? Y tratando de demostrar que no,
vamos a pagar con la misma moneda al final. Importante, importante. Muy importante mensaje, Israel. Israel, las personas que quieran seguir tu trabajo por redes sociales, que quieran entrar en contacto contigo, ¿a través de qué medios lo pueden hacer? Puede ser a través de Instagram y Facebook como Los Hijos de Bolívar por América Latina. Y buscando los hijos de Bolívar en Instagram y YouTube también. Así que esos son los canales que nos pueden estar contactando, principalmente en Instagram. Nos pueden escribir por allí si quieren darnos su testimonio. Nosotros vamos a estar recorriendo completamente el continente. De acá de Medellín vamos a salir a Bogotá y a Cali. Luego vamos a Quito, Guayaquil y Manta. Y luego vamos a ir visitando todos los países del continente para tratar de llevar la mayor cantidad de testimonios posible para que quede guardado en la historia todo esto que está ocurriendo con la inmigración acá en Latinoamérica. Quede guardado en la historia. Creo que es una frase que le da un sentido real a esta conversación de hoy y a la realidad que está pasando el pueblo venezolano. A modo de conclusión, quiero decir varias cosas. Primero, que la situación de Venezuela es inaceptable desde cualquier punto de vista. Es inentendible cómo un país que llegó a ser la cuarta economía del mundo, el país que tiene hasta hoy día las mayores reservas de petróleo probadas, uno de los países con las reservas de oro más altas, pero más allá de eso, más allá de esos recursos minerales, naturales, está el tema humano. Venezuela tiene unos niveles educativos admirables. Y ver a un profesional venezolano en cualquier parte del mundo, un buen profesional, es fácilmente reconocible porque su entrega, vocación y conocimiento marcan diferencia. Y esto lo digo muy objetivamente. Adicional a ello, quiero relatar que mi consideración es que las personas que han dado el paso de salir de Venezuela son unos valientes. Las causas que los empujan son muchas, son diversas. No todos tienen la misma suerte y las mismas oportunidades. Algunos incluso le están pasando peor fuera de Venezuela que lo que estuvieran pasándolo en Venezuela a pesar de las crisis y dificultades que tienen allá. Pero en todo caso, la oportunidad de migrar, la oportunidad de entrar en contacto con nuevas culturas y nuevos rumbos de oportunidades, valga la redundancia, es un elemento que indiscutiblemente es un derecho legítimo que todos los ciudadanos del mundo tienen. Las fronteras son líneas dibujadas por los hombres. Las fronteras realmente no determinan que este territorio o el territorio de al lado sea realmente diferente. Finalmente hay territorios por donde circulan los mismos ríos y a todos nos pega el mismo sol. De manera tal que personas como Israel, que tomaron esa decisión, y mucho más aún, que lo están documentando, y lo decía él, allí para la historia, y porque algún día esto será historia, y confundía Venezuela, volverá a ser la Venezuela, esa Venezuela linda que muchos de nuestras generaciones anteriores conocieron, o incluso una Venezuela mejor, que es la aspiración máxima. De manera tal que personas como Israel Farfán le suman un valor agregado, invaluable, a la cultura social y en este particular a esta experiencia de vida que muchos venezolanos están teniendo en este espacio-tiempo específico. Queridos amigos de Contacto Global, ha sido Israel Farfán quien nos ha acompañado desde la ciudad de Medellín, ante todo documentalista, tiene 2 extraordinarios documentales en YouTube, Buscando los Hijos de Bolívar y Los Hijos de Bolívar. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado desde la ciudad de Medellín, en Colombia, Israel Farfán, como decíamos, documentalista, inmigrante venezolano. Israel, gracias por tu tiempo, queridos amigos de Contacto Global. Muy buenas noches, hasta un próximo programa.